Bien, vamos a ver, vamos a estar trabajando hoy en Daniel 9, les puse ahí en las notas la nueva versión Reina Valera 60. Si usted tiene una versión diferente porque le gusta más o prefiere la Dios habla hoy, hay una versión ahí atrás de Dios habla hoy. Hay dos copias, de hecho. Entonces, vamos a ver en Daniel 9. No voy a leer todos los versículos bíblicos ahorita mismo, los voy a ir leyendo conforme avanzamos en el tema. Vamos a ver, Daniel es un libro que se compone de 12 capítulos. Los 6 primeros son capítulos más que nada biográficos. Habla sobre Daniel, habla sobre el exilio, habla sobre qué fue lo que pasó cuando llegó al palacio de Nabucodonosor, habla de Sadrach, Mesach y Abednego, etc. Y los últimos 6 capítulos de este libro son proféticos. Hablan sobre el tiempo del fin, están conectados con otros libros de la Biblia y con el Apocalipsis. No se hablaron entre ellos, simple y sencillamente el Señor así quiso que se conectaran. Daniel, en el capítulo 9 va a platicarnos o va a hablar de cómo está respondiendo él a las visiones que él recibió de parte de Dios. Dice, de hecho, las visiones en Daniel 7:28, en Daniel 7, y en el versículo 7:28 dice que Daniel se quedó paralizado, se quedó perplejo, ¿no? Después vamos al 8:27, dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. Fue algo que le llamó mucho la atención a Daniel, tanto que quedó aterrado. Y ahorita vamos a platicar un poquito sobre profecía, porque hemos escuchado tantas profecías en las últimas semanas que ya no sabemos ni para dónde voltear. Y ahorita les voy a decir. Debemos tener mucho cuidado de cuando nosotros estamos hablando por Dios, entre comillas. Fíjense, salió una profecía hace unos días, al principio de la pandemia, cuando empezó todo a cerrarse, las tiendas y los negocios y las iglesias. Y por ahí una persona conocida mía mandó una profecía a través de Facebook. Y la escuché y me quedé impresionado por la profecía, que la compartí con Pastor Bruce y le dije, ¿usted qué piensa de esto? Yo no lo siento que es correcto, atinado, no siento que es incluso de parte de Dios, pero ¿usted qué piensa? Y Pastor Bruce no hizo más comentario más que decirme, vamos a ver si pasa. Amén. Eso fue todo lo que me contestó él. La única manera de saber es ver si pasa. Hasta ahorita no ha pasado. Amén. Y así como ese han surgido muchos otros, pero hay un caso muy específico y lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías. Puse por ahí un versículo amplio o varios versículos. Vamos a ver cómo una persona que no habla de parte de Dios se lleva juicio sobre su cabeza por estar diciendo algo que Dios no dijo. Ahorita vamos a entrar ahí. Regularmente nosotros cuando pensamos en una profecía, una palabra de parte de Dios, pensamos que es tanto así como entrar en un éxtasis, ¿no? Y estoy en una visión, en un éxtasis y Dios me habla de una manera audible y algunas veces sí pasa, porque yo he escuchado la voz de Dios audiblemente, pero no es la manera en como normalmente ocurre. La palabra de Dios regularmente la recibimos a través de su palabra, o a través de una persona que Dios está enviando a hablarnos, pero siempre Dios no nada más manda a una persona y ya, Dios nos va a confirmar regularmente la palabra. Vamos a ver, por ejemplo, a Abraham. Abraham, Dios lo visitó, Dios le habló y vemos a Abraham como el amigo de Dios y lo vemos como una persona de fe y una persona íntegra, pero realmente cuando vemos a Abraham, su vida personal, Abraham era mentiroso. Abraham era mentiroso. A Abraham le faltó fe, por eso tuvo un hijo con la sierva de Sara. Abraham fue una persona que fue temeroso también. Falló como ser humano. Cuando estamos viendo la vida de Daniel, estamos viendo un aspecto muy diferente. El libro de Daniel no habla de muchas cosas de la vida personal de Daniel, pero lo que muestra de Daniel es que era un hombre íntegro y estamos viendo contrastes. Abraham fue una persona muy usada por Dios, fue una persona que Dios le habló directamente, mandó a su ángel a estar con él y aún así falló. Y Daniel, me imagino que también tuvo sus momentos débiles, aunque él no lo habla en su libro, pero Dios le habló a través de una visión y fue una visión aterradora. Entonces, a Abraham le habló Dios directamente, cara a cara casi. A Daniel no, a Daniel le habló a través de visiones.
Esto es para mostrarles. Dios le habla a cualquier persona y le puede hablar de cualquier forma. No es una manera específica. Yo escuché hace tiempo una persona decir en una conversación muy acalorada, decía, es que Dios solamente me habla a mí. Y yo me quedé, no, señor, eso no es cierto. Para empezar, la palabra de Dios está ahí disponible para todos y nos habla a todos a través de su palabra. Hay que tener mucho cuidado porque no somos instrumentos únicos de Dios, no somos posesiones únicas de Dios, somos parte de una iglesia, de un cuerpo. Escuchar la voz de Dios y hablar por Él trae mucha responsabilidad y peso sobre una persona que pretende hablar por Dios o que dice hablar por Dios, es una persona que carga una responsabilidad inmensa sobre él. Por dos razones. Uno, si dice que está hablando por Dios y no está hablando por Dios, viene juicio sobre él. Y lo vamos a ver más adelante. Pero si es una persona que está hablando por Dios, va a enfrentar oposición. Va a enfrentar batallas, va a enfrentar luchas, va a enfrentar... Vamos a ver el profeta Jeremías, por ejemplo, él enfrentó oposiciones y muy fuertes. Se burlaron de él y Dios contestó a través de la burla. Daniel hace dos cosas cuando ve lo que ha de pasar en el futuro. Dos principales cosas. La primera es leer la palabra de Dios. Eso está en Daniel 9:1-2. Dice Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La primera respuesta de Daniel fue irse a la palabra de Dios inmediatamente. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que me dijo Dios en la visión? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Inmediatamente. Ahora, hay algo bien importante. Daniel no tenía un teléfono inteligente para checar el app, ¿verdad? No tenía Biblias impresas porque no había imprenta. Ellos, para consultar la palabra de Dios, tenían que abrir un rollo que estaba hecho a mano, escrito a mano, los famosos manuscritos, y tenía que abrir el rollo y tenía que estar desenrollando para ver en qué parte estaba lo que él quería buscar. Pero algo interesante es que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Así que Daniel tenía que saber perfectamente bien en qué parte del rollo estaba lo que estaba buscando, y eso significa que había leído ese rollo múltiples veces. Él sabía muy bien, lo tenía bien estudiado. Daniel sabía a dónde ir, sabía qué buscar y cómo buscar. Disculpen ustedes. Hay 6 preguntas que nos tenemos que hacer cuando leemos la palabra de Dios. Muy importante, no leemos la Biblia nada más por leerla o nada más para ver qué encontramos ahí o para como un libro de novelas, ¿no? De drama. La Biblia la tenemos que leer esperando que Dios nos hable, porque ese es el medio principal de Dios para hablarnos, y lo hemos visto en las clases de los miércoles. Dios nos habla a través de la Biblia primariamente, es la forma en que Él se comunica con nosotros. Primera cosa que tenemos que buscar en nuestra lectura bíblica: ¿hay algún pecado que evitar? La Biblia nos va a enseñar que hay tantos ejemplos de gente que cometió pecados. ¿Qué pecados está hablando ese pasaje en específico que yo debo evitar? Si usted está leyendo la vida de David, usted se va a encontrar que cometió muchos errores. Uno de los pecados más grandes fue censar al pueblo cuando Dios le dijo que no. Hermano, eso no me aplica a mí. Bueno, a lo mejor ese no le aplica a usted, pero le aplica el otro. De no estar viendo a la vecina cuando se está bañando desde la azotea de su casa, ¿no? Esa es una forma muy fácil de evitar problemas con su familia, con su esposa y con la ley. No ande hurgando, fisgoneando vecinas mientras se están bañando. Para fisgonear a la vecina cuando se está bañando es porque usted ya sabe a qué hora se mete a bañar. Así que usted ya cometió más pecados que ese. La otra es, ¿hay alguna promesa que reclamar? La palabra de Dios está llena de promesas para nosotros. ¿Qué promesa estamos encontrando en el capítulo, versículo que estamos leyendo? El siguiente punto que tenemos que buscar es, ¿hay un ejemplo bueno a seguir o un ejemplo malo a evitar?
Un ejemplo bueno a seguir es que habla la palabra de Dios que hacía David cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. Él estaba escribiendo salmos, él estaba metiéndose en la presencia de Dios. ¿Qué era lo que hacía Saúl después de que cantaron que Saúl mataba a los 1000 y David a los 10,000? Ejemplo malo a seguir, tratar de matar a alguien que Dios ha puesto en ese lugar, ¿verdad? Dios usó a David para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, porque Saúl lo trataría de matar. Ejemplo importantísimo, no se meta en problemas gratis. Ese es un ejemplo. Siguiente, ¿hay algún mandamiento que obedecer? La prueba del discipulado es obediencia. La Biblia está llena de cosas que tenemos que aprender. ¿Qué mandamiento tenemos que obedecer que está en esa escritura que estamos leyendo? Y más importante, yo le decía a Jimena ayer, porque estaba yo escribiendo lo que me faltaba de la prédica de hoy precisamente, y ella estaba conmigo en el cuarto y le decía, Jimena, la oración que enseñó Jesús a sus discípulos es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros hoy tu reino, que se haga tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Le dije, ¿cómo crees que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Y dicen, pues, ¿lo hacen bien? Le digo, no, obedecen rápido y de inmediato y sin chistar, lo hacen rápido. Los ángeles no se ponen ahí a ver, ay, Señor, pues, si me compras la pelota roja, te obedezco. ¿Verdad? No estoy diciendo lo que Jimena diría, porque eso no es lo que diría Jimena. Ella no condicionaría la obediencia a la compra de un objeto. Pero imagínese, ay, Señor, pues ahorita estoy muy ocupado, ¿no? Ahorita no, encárgaselo a Gabriel, él sí tiene tiempo, no tiene nada que hacer. Así no es en el cielo. En el cielo es, el Señor da la orden se ejecuta rápido y tal cual lo pidió. No hay dos. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros vamos a probar que tenemos un discipulado firme cuando obedecemos lo que estamos entendiendo de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué vamos a hacer? La obediencia es ir a amar al prójimo y amar a Dios. Si amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, no sirve de nada decir que amamos a Dios porque realmente no lo amamos. Amar a Dios es obedecer a Dios. Otra cosa importante que hay que buscar es, ¿hay algún conocimiento que recordar o que aprender de la palabra de Dios? Y ahí lo que estamos viendo en los miércoles. Hay que aprendernos las libertades que tenemos en Dios a través de los versículos que vienen en el libro de texto, ¿verdad? Entonces, hay algo que aprender en ciertas partes de la Biblia o en toda la Biblia. Lo único que hay que hacer es buscar con cuidado que hay que aprender, que hay que recordar, que hay que meter en nuestra cabeza y escribir en las tablas de nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Y la última parte es cómo nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Es un acrónimo en inglés que es PECA. Pero ¿cómo nosotros podemos aplicar el conocimiento aprendido a nuestra vida? ¿Qué podemos hacer para que ese conocimiento quede cimentado en nuestra vida completamente? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, si el vecino de junto me cae bien gordo, una manera de aplicar el conocimiento de amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, hágale galletas y lléveselas y pídale a Dios que le revele antes de hacer las galletas, no sea que sea diabético. Y usted le lleva galletas a un diabético, ¿no? Ore por esa persona. Veíamos en la clase del miércoles, algo muy, muy importante que hay que hacer antes de poderle predicar el evangelio a alguien es orar por esa persona. Bien, Daniel dice que incluso se sintió enfermo después de haber visto la visión. Y Daniel se refiere al libro de Jeremías. Se refiere al libro de Jeremías prácticamente o principalmente en el versículo 8 al 11 del capítulo 25 y lo puse aquí abajito. Dice ahí en Jeremías 28, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes de Ananías, que Ananías, hijo de Azur, no es otro de los Ananías que conocemos.
El nombre de Ananías fue tan popular en esa época como el nombre de Juan entre los hispanos. Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia, dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Dice Ananías, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo al profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Estaba lo que decía el pastor, vamos a ver si se cumple o no. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también les he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Ouch. No queda mucho más que decir. Hay algo interesante que ver en esto. Primero, Daniel nació alrededor del año 620, ¿verdad? Lo hemos visto en la historia, en las previas prédicas, pero Jeremías nació de hecho en el año 604, y a lo mejor usted me va a decir, oye, espérate, pero ¿cómo leyó cómo se llama? ¿Cómo es posible que Daniel haya leído algo de Jeremías, ¿no? Si 620, 604, acuérdate que es antes de Cristo y las fechas van hacia atrás. Entonces, si nació en el 604 el profeta Jeremías, y Daniel en el 620, entonces hay una diferencia de años ahí, ¿no? Oh, perdón, Jeremías nació aproximadamente en el 650 antes de Cristo, perdón. Jeremías nació aproximadamente en el 650 antes de Cristo, Daniel en el 620. Entonces ahí es donde está la diferencia de años. El libro de Jeremías o este particular capítulo fue escrito aproximadamente en el 604. Entonces Daniel alcanzó algo ahí, porque para esta época Daniel tenía 80 y tantos años. Ya no era un jovencito, así que puede entender usted, llegando a los 80, ve una visión así de perturbadora como la que vio Daniel, yo probablemente también me hubiera enfermado. La profecía jamás debe ser de conciencia humana. Para poder profetizar basado en la palabra de Dios, debemos estar metidos en la palabra de Dios. Profetizar por cuenta de Dios acerca de cosas que Él no dijo. ¿Qué le pasó a Ananías? Le trajo juicio, y el juicio lo llevó a la muerte. Y mire, hay muchas personas hoy en día, incluyendo líderes cristianos, que están diciendo que Dios está hablando a través de ellos. Están hablando de profecías que en lugar de ayudar al pueblo a entender lo que Dios está haciendo al pueblo entrar en pánico. Y es terrible, y es una de las razones por las cuales no escucho profecías allá afuera, porque muchas de ellas lo único que hacen es estarnos infundiendo temor, estarnos infundiendo falta de confianza, estarnos infundiendo falta de inteligencia con respecto a la palabra de Dios.
Las profecías que Dios habla normalmente van a componerse de algunas partes esenciales. La primera es, ¿qué es lo que Dios nos está juzgando? ¿Cuál es la actividad o la actitud o el pecado que Dios está juzgando a través de eso? Dios habla en su profecía, además de que nos está diciendo cuál es el problema, nos está diciendo cuál va a ser la consecuencia de ese problema. Pero una profecía que Dios habla siempre va a tener una oportunidad para corregir el problema. No lo va a hacer ya, va a pasar mañana o va a pasar en media hora. Dios va a dar suficiente tiempo a la gente para que se arrepienta y para que haga lo correcto. Dios, dice la palabra, Dios no quiere que se pierda ninguno. Porque su profecía sería que va a matar a toda la población del mundo, cuando realmente Dios quiere salvar a los más posibles. Cuando usted escucha una profecía que lo único que hace es pararle los pelos de punta, dejarlo nervioso y sin esperanza, hermano, esa profecía no viene de Dios. Las profecías que vienen de Dios siempre tienen una salida al problema que se está describiendo dentro de la profecía, a la consecuencia. Dios siempre da una oportunidad. Y si no lo cree, aún cuando estaba en medio cuando David censó al pueblo, Dios le dijo, escoge tus 3 juicios, cualquiera de los 3. David escogió la peste y empezó a morir la gente, y en medio de eso, David tuvo todavía la oportunidad de arrepentirse y paró la mortandad. Los juicios de Dios y las profecías que Dios está mandando siempre tienen una oportunidad para reversar el problema, para revertir el problema. Así que, si usted está escuchando que esta pandemia se va a extender hasta que se acabe toda la raza humana, hermano, esa es basura. No lo crea. Dios tiene su plan. Además de que la Biblia dice que tenemos una esperanza bienaventurada, que vamos a ser recogidos con Jesús. Después de eso viene la tribulación y todo lo demás. Segunda cosa que Daniel hizo es importantísima. Daniel oró a Dios. Daniel no se quedó con la incertidumbre, no se quedó con el miedo, no se quedó con el problema. Daniel oró a Dios. Vamos a ver los versículos 3 al 19. Y de toda la Biblia, yo creo que hay 2 oraciones que son las más importantes y las más trascendentes de la Biblia. Una de ellas es esta, y la otra es la oración de Jesús, que realmente es la oración de los apóstoles, que es lo que conocemos como el Padre Nuestro también. Dice Daniel en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, que contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz.
Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre toda tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjese qué importante. Daniel tenía 85 años aproximadamente en esta época, y una de las primeras cosas que Daniel hace es expresar la gran tristeza y el arrepentimiento que tiene sobre lo que pasó, sobre las fallas de Israel, sobre las fallas de sus padres y de él mismo. A lo mejor no tanto de él mismo, pero sobre sus padres y de los demás del pueblo de Israel. Está pidiéndole a Dios perdón, se está arrepintiendo por el pecado de su gente. Está intercediendo por su gente. En el versículo 4 declara la majestad, el poder y naturaleza de Dios, que es algo importantísimo cuando oramos. Una de las cosas que tenemos que recordar es que estamos rindiéndole alabanza al Dios de dioses, al más importante, al único creador, al único Dios poderoso, al único Dios importante realmente. Eso está haciendo Daniel, está alabando a Dios, está adorando a Dios con sus palabras dentro de su oración. Y luego viene un contraste de la naturaleza de Dios con la maldad del pueblo. El término utilizado por Daniel significa tirar con arco y flecha y fallar el objetivo completamente. Cuando está hablando de que hemos fallado y hemos cometido iniquidades, básicamente lo que está diciendo es: somos un pueblo pervertido y perverso. Intentamos hacer las cosas bien, pero fallamos completamente el objetivo. Totalmente. Eso lo vemos en los versículos 5 al 7. Daniel está reconociendo la consecuencia del pecado en el versículo 8. No está diciendo: Señor, nos está cayendo esto porque no hicimos nada bien o porque no hicimos nada mal. Daniel está diciendo: nos cayó esta consecuencia por nuestro pecado, por nuestra falla, por nuestra iniquidad, por nuestra insolencia, básicamente. Y después habla del arrepentimiento en el versículo 9. Vuelve a decirle al Señor: Señor, arrepiéntete. Míranos nuevamente, nos arrepentimos, Señor, míranos nuevamente, levanta tu rostro sobre nosotros. Después, nuevamente Daniel está intercediendo por el pueblo y por él mismo. Señor, acuérdate de nosotros. Señor, por favor, no nos dejes morir en esto, no nos dejes seguir sufriendo lo que estamos sufriendo. Señor, levántate, favorécenos. Algo que aprender de los versículos 11 al 14. Tenemos que reconocer que nuestra dependencia de Dios es absoluta. Lo hemos hablado en sesiones anteriores. Nosotros no dependemos de nosotros, no dependemos de la cartera, del trabajo, no dependemos de los políticos, no dependemos de lo que pase allá afuera, de los policías, de los vecinos. Dependemos de Dios. Y Daniel nos está enseñando en los versículos 11 al 14 que nuestra dependencia debe ser absoluta en Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Y lo que hagamos no va a rendir el fruto que debería rendir porque no estamos dejando a Dios hacer su parte. Estamos intentando nosotros hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y fíjese, versículo 15. El versículo 15 básicamente nos trae una cuestión a la mente. En el versículo 15, Daniel está hablando ahí del poder de Dios, cómo lo sacó de la tierra de Egipto, y está haciendo recuento a todo lo que pasó, la esclavitud en Egipto, cómo iban cruzando el Mar Rojo y venía ya detrás de ellos Faraón con todo su ejército, y fue consumido el ejército de Faraón en ese intento de batalla. Y nos está recordando que nosotros estamos librando una batalla espiritual constantemente desde el inicio que Adán y Eva cayeron. Empezó la guerra espiritual y se sigue librando el día de hoy a la escala de la época.
Ahora estamos viendo una batalla tan fuerte que está tratando de chuparse la vida de nuestros niños. Está tratando de chupar nuestra vida, está tratando de arruinarnos, está tratando de destruirnos. Y no importa cuál es la inclinación política que usted tenga, cualquiera, por el ángulo que usted vea, siempre hay un error, siempre hay un problema, siempre hay algo que está trayéndonos perjuicio en algún punto, en el país que usted se pare. No estamos librando una batalla física. Estamos librando una batalla espiritual y debemos depender de Dios para salir librados de esa batalla espiritual. Daniel no se tiró a llorar. Daniel se levantó a leer la palabra de Dios, a recibir palabra de Dios a través de Jeremías. Y no solamente eso, pero se metió en oración. Se metió en oración a buscar a Dios, a reconocer a Dios, exaltar la majestad de Dios, arrepentirse por el pecado, a interceder por él y por su pueblo, a volver a ensalzar a Dios y a pedirle a Dios que los recuerde. ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Cuál es la vida que tenemos que perseguir? La primera es, debemos de vivir en forma que promovamos la fidelidad y la justicia de Dios. En pocas palabras, santidad. Nosotros debemos ser agradecidos a Dios y tenemos que ser agradables a Dios. No podemos decir, nuevamente, como lo he dicho antes, no podemos decir que somos cristianos cuando lo único que estamos haciendo es dar un testimonio erróneo y opuesto al testimonio que deberíamos estar dando de Dios. La otra es, debemos estar viviendo metidos en la palabra de Dios. No podemos decir que obedecemos a Dios si ni siquiera leemos sus instrucciones en la palabra. No podemos decir que obedecemos y amamos a Dios si no ni siquiera lo queremos escuchar, y una forma de escucharlo es la palabra de Dios. Y la otra, debemos estar fundando nuestra oración en la voluntad de Dios, como dice esa oración de los discípulos, la oración de Jesús. Debemos fundamentar completamente y fundar toda nuestra oración en la voluntad de Dios. Mire, cuando oramos de la manera correcta y oramos buscando que se haga la voluntad de Dios, estamos orando de la manera que Dios quiere que oremos, de la manera que Jesús estableció. Cuando usted se sale de eso y empieza a orar por otras cosas que no tienen nada que ver, se convierte simple y sencillamente en un montón de palabras egoístas y sin significado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero llegamos a orar al Señor con una lista de puras cosas que son puro yo. Yo, primero yo, después yo, al último yo, y si sobra algo, yo también. Cuando entramos en oración con el mismo patrón con el que entró Daniel, con el mismo patrón con el que enseñó Jesús a orar a sus discípulos, estamos exaltando a Dios, adorando a Dios, lo único que vamos a poder hacer es buscar orar en el sentido de la voluntad de Dios. Nuestra oración debe estar fundamentada y fundada completamente en la voluntad de Dios. El llamado de hoy va a ser bien simple. El llamado de hoy va a ser súper sencillo. Hay gente allá afuera que no conoce de Cristo. Gente que necesita conocerle, que probablemente el día de hoy dijo, ¿sabe qué? Yo no sé, no tengo esa experiencia de haber conocido de Jesús. Quiero saber quién es Jesús y quiero saber qué puedo hacer para conocerle bien. Pero al mismo tiempo, me gustaría que nos incluyéramos nosotros también en esa lista, porque probablemente tenemos que cambiar nuestros patrones de búsqueda de Dios. Tal vez el día de hoy tenemos que reconocer a Dios otra vez. Tenemos que encontrarnos otra vez con la cara de Dios y decirle, Señor, perdóname porque he hecho todo lo contrario a lo que debía haber hecho antes. ¿Por qué no nos ponemos de pie el día de hoy? Si usted que nos está viendo del otro lado jamás ha hecho esta oración, le voy a invitar a que usted haga esta oración con nosotros. Probablemente me diga el día de hoy, ¿sabes qué, pastor? Yo he escuchado de Jesús y yo he ido a la iglesia y me han hablado de Jesús, pero yo no sé qué significa esto de aceptar a Jesús en mi corazón. Aceptar a Jesús en su corazón es algo muy simple. Es una oración sencilla que se hace y el beneficio que trae es inmenso. Que dice la palabra de Dios que todos los que le aceptamos en nuestro corazón y lo declaramos como nuestro único Señor y Salvador,
nos convertimos en hijos de Dios y nos convertimos en herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo. Pero no solamente eso, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, que significa que cuando llegue el día final, cuando Jesús regrese, el libro se va a abrir y los que estemos ahí nos vamos a ir directamente a la eternidad con Él. Si usted quiere tomar este paso de fe el día de hoy y decir, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, vamos a tomar ese paso hoy. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Reconozco que soy pecador y que he pecado. Y te pido perdón. Te pido que restaures mi corazón. Te invito a entrar en mi vida. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Reconozco que Dios, Padre, te levantó de la muerte y que hoy tú puedes llevarme a vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esta oración, ahí en la página de Facebook tenemos un botón de WhatsApp. Dele clic ahí y mándeme un mensaje con gusto. Me contacto con usted para darle los siguientes pasos y qué más podemos hacer para ayudarle a vivir una vida en Cristo. Para nosotros, acompáñame a orar. Si usted sabe, puede orar en el Espíritu, póngase a orar en el Espíritu. Ahí vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Porque sabemos que a pesar de que el mundo allá afuera está desquiciado, Señor, y están pasando todo tipo de cosas difíciles de entender a veces, Señor, tú estás en control y todo lo que nosotros hagamos, Señor, y lo que el mundo haga, no son relevantes con respecto al plan que tú tienes, Señor, para nosotros como tus hijos. Te pido, Señor, que el día de hoy bendigas a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva, Señor, de no depender en nuestras fuerzas, no depender en nuestras habilidades, no depender en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, no depender en nuestra familia, Señor, sino depender 100% en ti. Porque, Señor, nosotros sabemos, creemos y conocemos que tú eres el único Dios, el único Rey, eres el único Redentor, el único Salvador, el único Dios poderoso. Te bendecimos hoy, Señor. Te pido que plantes en nuestro corazón un hambre y una sed, Señor, de entrar en tu presencia, de estar en tu palabra, Señor, de estar en oración constantemente. Te pido, Señor, que así como Daniel miró, Señor, tus ojos a través de la palabra que leyó en Jeremías y a través de esa oración tan impactante, Señor, que oró por él mismo y por la gente de Israel y de Judá, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, tengas compasión de nosotros. Señor, sabemos que hemos pecado, no somos perfectos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que hoy perdones nuestros pecados. Señor, que tú hoy cambies nuestro corazón. Señor, que hoy mudes completamente el corazón, Señor, de piedra que tenemos y pongas un corazón de carne. Señor, ayúdanos a tener tus pensamientos, a mirar a la gente y a las situaciones desde tus ojos, Señor, con tus ojos. Ayúdanos, Señor, a entender con tu entendimiento, Señor, pero más importante, pon tu vida en nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer, Señor, esa lumbrera, Señor, para que otros puedan ver hacia tu camino y seguir tu camino. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, que así como poníamos el ejemplo de amar a nuestro prójimo, Señor, que así sea nuestra vida, Señor, que podamos ir y amar a la gente allá afuera, Señor, que podamos ver a la gente de necesidad y amemos a la gente de necesidad, que veamos todos estos problemas que están pasando, Señor, de desigualdad y de situaciones raciales adversas, Señor, y que podamos nosotros acercarnos y abrazar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Y no importa qué es lo que creas, no importa qué es lo que piensas, no importa qué es tu origen, racial, nacionalidad, lo que sea, Dios te ama y Dios quiere que tú pases la eternidad con Él. Ayúdanos, Señor, a ser piedras, Señor, angulares también, Señor, que podamos nosotros ser esas piedras vivas, Señor, que claman a ti, que levantan tu nombre, Señor, que damos testimonio de ti en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles de Jesús. Ayúdanos a no fallarte. Ayúdanos, Señor, a levantarnos con poder, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros somos quienes llevamos el mensaje más claro a la gente allá afuera, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre, en el nombre de Cristo queremos levantar también hoy al hermano Mark. Señor, sabemos que ha estado en el hospital y hemos escuchado buenas noticias de su recuperación, pero todavía hay agua que tiene que drenarse de ese cuerpo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres en el cuerpo del hermano Mark. Te pedimos, Señor, que tú drenes todo fluido que no corresponde en su cuerpo, Señor. Que tú hagas que su cuerpo regrese a su condición natural, Señor, que se desinflame lo que está inflamado, Señor. Que pueda seguir respirando de manera normal, que su corazón, Señor, lleve un ritmo normal. Que su azúcar en su sangre, Señor, esté en un ritmo normal. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú restaures su salud al 100% en el nombre de Cristo. Creemos, Señor, que tú puedes hacer el milagro. Sabemos, Señor, que tú puedes hacer milagros. Tú eres un Dios de milagros. Señor, en el nombre de Jesús, toma en tus manos la vida del hermano Mark. Protégelo, Señor. Guárdalo del enemigo, Señor, que la peste destructora, Señor, y la muerte no lo puedan tocar. Es tu hijo, Señor, y así como has sanado a muchos y has levantado a tantos, Señor, levántalo a él también, Señor. Que sea otra estadística rota, Señor. Que se levante él y que su vida sea, Señor, para ejemplo para otros. Y más importante, que sea, Señor, la herramienta que tú uses para traer más gente, Señor, a tu presencia en el nombre de Jesús. Confiamos en ti, creemos en ti, Señor, levantamos tu nombre, te adoramos, Señor, te exaltamos porque tú eres el único Dios poderoso, tú eres el único Dios sanador, Señor, tú eres el único majestuoso. En ti creemos, Señor, y en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Lleva a mis hermanos de regreso a casa hoy, Señor, con bien. Que tu espíritu les acompañe y les sature todos los días, Señor. Llénalos de ti todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, dales una semana en victoria, Señor, en el nombre de Cristo. Bendíceles en todo lo que hagan, en el nombre de Cristo. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz. Tenga usted una semana bendecida. Les amamos. Dios les bendiga, hermanos.